pues hice la tesis aquí en España, en el CSIC, pero luego pues me dio por viajar por el mundo y me fui primero a Estados Unidos, a Holanda, al Reino Unido Ah, y luego ya pues con posiciones más senior conseguí volver a España con la Ramón y Cajal y finalmente decidí ponerme a trabajar en un instituto de investigación sanitaria, el de las Islas Baleares, que se llama IDISBA y que pues me permitió colaborar con un montón de médicos y enfermeras aquí, bueno, aquí no, porque no estoy en Mallorca, pero bueno, en Mallorca, con los que decidí empezar una nueva línea de investigación dedicada a desarrollar nuevas pruebas de diagnóstico para las infecciones graves y la sepsis. Cuando vine a España, decidí que quería hacer cosas que pudieran ser útiles, ¿vale? Yo toda la vida había sido el típico investigador que publica muy bien, pero ya está, ¿no? Pues que tenía mis publicaciones, incluso pues tuve publicada alguna publicación muy buena en Nature Nanotechnology, en Nature Materials, pero bueno, pues todo eso se publicaba y ahí se quedaba, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando llegué a España, me dio un poquillo, empezó a picarme como las ganas de hacer cosas prácticas y útiles. Y bueno, pues con esa ambición pasó una cosa que fue para mí un game changer o que me cambió un poco la perspectiva, que fue que obtuve un proyecto del programa Kasha Impulse que no solamente me daba como financiación para empezar como a explorar la transferencia de la tecnología, sino que además venía con un pequeño como curso de 2 semanas en el que pues te explicaban pues los principios pues cómo transferir tecnología a la industria, de cómo crear una empresa, de cómo hacerte pues un pequeño business plan, ¿no? De si lo que tú hacías era interesante o no ah, para la industria. Y pues aquí empezó ya un poco ya a picar un poco más el interés, ¿no? Entonces, en este proyecto, justamente lo que yo presenté es justamente la tecnología que ahora mismo está desarrollando mi empresa spin-off, que os lo ah, explicaré muy rápido, sencillamente para que tengáis un poco como de contexto. Pues por un lado, hemos descubierto un método para licuar esputo que está basado en la formación de burbujas, como podéis ver en en la figura de arriba, y que es muy rápido y que se puede hacer en cualquier sitio. En 1 minuto o 2, pues tienes el esputo, que es un sólido, se convierte en un líquido. Pues esto ya es muy importante pues porque nos permite analizar el esputo, ¿vale? Que cuando es sólido es terrible y no se puede analizar. La segunda patente, la segunda invención, pues es ah, un método para detectar bacterias en ese esputo licuado con unas pruebas rápidas, ¿vale? Que están basadas en la transferencia de nanopartículas. Estáis viendo aquí unas fotos donde se ve como que hay una cosa con unos puntos y que los puntos se transfieren. Bueno, pues eso es básicamente lo que hace nuestra prueba rápida. Genera unos puntos de color y esos puntos de color nos dicen si hay una bacteria o no presente en esa muestra de esputo. Entonces, ya lo primero, cuando empezamos todo esto, como yo cuando empecé todo esto colaboraba con médicos de la UCI y les había preguntado, pues, qué infección nos preocupa sobre todo en la UCI, ¿no? Y ah, me dijeron, pues nos preocupa mucho una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa, ¿vale? Sobre todo en pacientes que están intubados, que tienen ventilación mecánica, porque estas infecciones son muy comunes y esta bacteria es multiresistente y nos da muchos problemas y necesitamos detectarla muy rápido para personalizar el antibiótico al paciente. Le daríamos un antibiótico totalmente diferente, ¿vale? Entonces, cuando empezamos, pensamos que esta era nuestra necesidad no cubierta y os puedo decir que efectivamente esta es una necesidad no cubierta, pero gracias a este pequeño programa de aceleración ya empecé a aprender a hacerme otras preguntas importantes que os animo a que os preguntéis también si algún día pensáis en sencillamente transferir algún tipo de tecnología a la industria. Vale.
las preguntas son, ¿quién quiere pagar por esto y cuánto quiere pagar por esto? En este caso, por ejemplo, aunque está claro que las neumonías asociadas a ventilación mecánica son un problema gravísimo que consume muchísimos recursos sanitarios, resulta que la gente en general no está muy dispuesta a pagar cosas muy caras en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Para el cáncer sí que los diagnósticos pueden ser más caros, porque están generalmente asociados a tratamientos más caros. Pero en infecciosas la gente no está acostumbrada a pagar mucho. La siguiente pregunta es, ¿cuántos pacientes se van a poder beneficiar de esta tecnología? Y esto está relacionado con la otra pregunta. Si vuestra tecnología está orientada a un número pequeño de pacientes, pero la podéis vender por un precio muy elevado, pues es posible que sea, digamos, sostenible, ¿no? Que se pueda sacar beneficio de esa tecnología. Si lo que queréis hacer es una cosa mm, barata, digamos, ¿no? Que cuesta poco y tenéis pocos pacientes, pues tenemos un problema, ¿vale? Porque los números no van a salir. Luego os voy a explicar que hay otras maneras de pensar en estos problemas, pero así de entrada son cosas que os tenéis que plantear. Y por último, si hay competidores. En nuestro caso, pues bueno, pues resulta que hay una PCR que igual no es tan rápida como nuestra prueba rápida, pero que detecta más bacterias y que se hace en una hora y que, bueno, pues es un competidor, ¿no? Y es verdad que nuestra prueba pues era más barata que esa PCR, pero estás compitiendo con una empresa enorme, como en este caso es bioMérieux, que es una multinacional, y tú vas allí con tu pequeña solución, ¿no? Comparado con ellos, pues imaginaos que es muy difícil competir. Entonces, con todo esto, lo que yo me di cuenta es que, pues que la tecnología, así como estaba pensada, pues que no tenía realmente mucha viabilidad, porque la gente no estaba dispuesta a pagar mucho, no había muchos pacientes, porque hay poca gente entubada, por suerte, y encima había un competidor. Entonces, esto es lo que la gente llama el tamaño de mercado. El tamaño de mercado es si alguna vez decidís crear una empresa y necesitáis inversión, es lo primero que os va a preguntar un inversor. ¿Cuál es el tamaño de mercado? Quiere decir cuántas vas a vender o por cuánto dinero. ¿Cuánto dinero vas a conseguir cuando lo vendas? Aunque no tengas intención de venderlo nunca, esto es lo primero que tienes que saber clarísimo, ¿vale? Porque os lo van a preguntar por todo, porque es una manera de evaluar si el proyecto tiene mucho valor o no. Entonces, en nuestro caso, nos dimos cuenta de que el tamaño de mercado era pequeño, como ya os he comentado, pero no sé si decir por suerte o, bueno, que había otros pacientes que se podían beneficiar de esta tecnología. En este caso, los pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de los que hay muchísimos más. Estamos hablando de una enfermedad que es muy prevalente, es entre el 6 y el 7% de la población en Estados Unidos y en Europa, que además son pacientes crónicos, con lo cual pues tienen este problema de manera recurrente y que tienen muchas enfermedades y además, perdón, muchas infecciones respiratorias y además en muchos casos también causadas por esta bacteria. Así que después de esto decidimos cambiar como nuestro foco de pacientes en la UCI a pacientes con EPOC que tienen una enfermedad respiratoria y que necesitan ser cribados para determinar si hay pseudomonas o no para personalizarles el antibiótico. Además, a estos pacientes no se les hace PCR, con lo cual, bueno, pues en este caso ya funciona mejor la fórmula que os he dicho antes. Con todo esto, pues nos animamos a fundar Nanodecal. Con todo esto, hay mucha ilusión y poco conocimiento, es por decir, pero bueno, por lo menos teníamos como las ideas claras de que había una necesidad médica no cubierta y que el tamaño de mercado era lo suficientemente grande como para que esto pudiera funcionar. Entonces, si hablamos del desarrollo de una startup,
en mi caso, que es una startup de un producto sanitario, las que desarrollan terapia es diferente, pero bueno, solamente por ponernos en contexto, las etapas por las que hay que pasar son, primero, prototipado, después, industrialización, luego, certificación de lo que tienes que hacer, después, lo puedes vender. Esto es muy importante, porque hay mucha gente que no lo sabe, que tienes que certificarlo para poder venderlo. Si no está certificado, no se puede vender, y para certificarlo hay que hacer un estudio clínico, ¿vale? Para diagnóstico no es tan difícil como para farma, pero hay que hacerlo. Y cuando lo tienes en el mercado, pues sí, luego lo que quieres es hacer lo que se llama el scale up, que es expandirte, ¿vale? Hacerte crecer, por decirlo de alguna manera. Y cada una de estas etapas pues tiene un tipo diferente de financiación. Vale, con esto en mente voy a empezar, voy a presentaros lo que vamos a hablar hoy, o de lo que voy a hablar, que son de las tres cosas que creo que son muy importantes cuando uno empieza, ¿vale? Cuando haces lo que se llama el bootstrapping, ¿no? Que es lo que representa esta imagen, que son el dinero, el equipo y gente que te dé buen consejo, o que sepáis evaluar quién os está dando buen consejo. Hablemos primero de dinero, porque sin dinero, por mucho que tengas todo lo demás, no se puede hacer nada. Entonces, hablando de dinero, hay que plantearse, ahora os explicaré quién os va a dar el dinero y por qué. Vale, esto que os acabo de explicar, y o sea, el dinero al que podéis acceder generalmente depende de la etapa en la que estéis, ¿vale? Esto que os voy a enseñar ahora es lo típico que os podrían enseñar en cualquier aceleradora. Os lo explicaré ahora poco a poco y luego os explicaré cómo no es lo único que hay que tener en cuenta, ¿vale? Vale, pues cuando estás al principio, que estás en la etapa de prototipado, que tienes como una idea, tus fuentes de financiación suelen ser becas o lo que se llaman las 3 Fs, que en inglés son de Friends, Fools and Family. Bueno, la palabra full me parece un poco no muy adecuada, pero bueno, en este estado tan inicial, cuando todavía casi no sabes nada y el proyecto tiene mucho riesgo, pues básicamente quien va a poner dinero es gente que te conoce y que le gusta tu proyecto, o becas públicas, básicamente. Pero en la siguiente etapa de industrialización, cuando ya tienes un prototipo más finalizado, aquí ya podremos empezar a tener lo que se llaman business angels, ¿no? Gente que tiene dinero y que invierte en empresas, gente particular, o también puedes empezar a acceder a préstamos. ¿Verdad? Más adelante, cuando ya estás en la etapa en la que buscas la certificación, entran los venture capital o capital riesgo. Y por último, cuando entras en mercado también está el capital riesgo, ¿vale? Y a partir de aquí ya solamente es gente que tiene mucho dinero, ¿eh? El inversor profesional, que generalmente maneja lo que se llama un fondo, que es que diferentes inversores más pequeños les dan dinero a esta gente para que tengan mucho dinero para hacer cosas grandes, como es, pues, cosas que valen mucho dinero. Vale. Entonces, vamos a evaluar estos perfiles de inversor. Primero, lo que hemos dicho del Friends, Fools and Families y también organizaciones de pacientes, es gente que generalmente pone poco dinero, pero que tiene mucho valor porque creen en lo que haces, ¿vale? Cuando hablamos ya de los business angels o el capital riesgo, es gente a la que le importa mucho menos lo que haces, ¿vale? Le importa mucho más si puede ganar dinero con lo que tú haces. Por no decir que es lo que más les importa o lo único que les importa, ¿vale? La diferencia entre estos perfiles es que el angel, ¿no? El ángel, entra generalmente cuando hay más riesgo, en la etapa más inicial, y lo hace porque luego va a multiplicar por mucho dinero, o sea que puede ganar mucho dinero.
El venture capital suele entrar más adelante, como he dicho anteriormente, o sea, te suele invertir cuando ya lo tienes más maduro, por lo tanto, hay menos riesgo, pero también os puede decir que lo que quieren es ganar mucho dinero. Al final, mucho dinero. Los préstamos y las becas pues están genial, pues porque es dinero, digamos, accesible, ¿no? Las becas a veces incluso pues es dinero gratis, por decirlo de alguna manera, pero es un dinero que tiene menos libertad que el otro dinero de la inversión privada, pues porque te lo tienes que gastar en unas cosas muy específicas, no te lo puedes gastar en todo, en lo que a veces a ti te hace más falta. Y cuando hablamos de préstamos, pues recordad que luego siempre hay que devolvernos, ¿vale? Y Ah, aquí os he puesto también tu propio dinero y no porque piense ah, que tenéis que poner dinero de vuestro bolsillo, ¿eh? Que esto habrá gente, es posible que os diga, no, porque yo te pongo dinero, pero tú tienes que poner 20.000 euros de tu bolsillo, algo así, lo cual me parece una estupidez, sencillamente, y una banalidad, porque nosotros lo que ponemos es nuestro talento y nuestras ideas, ¿vale? No va a cambiar nada que pongamos dinero en nuestro bolsillo, sino más bien que a veces hay que pensar en estrategias para poder empezar a vender rápido, ¿vale? Por ejemplo, si hacéis un sistema de diagnóstico, la certificación que os decía antes, que es necesaria para vender un producto sanitario en humanos, no es necesaria para vender un producto sanitario para veterinaria. Por lo tanto, es posible que con menos dinero podáis llegar primero a empezar a vender en veterinaria, por ejemplo, o en la industria alimentaria, a ah, hacer dinero con la empresa y cuando tengáis suficiente dinero, pues ahí, digamos, a lo mejor ampliar, ¿no?, a un producto que se pueda aplicar a humanos, ¿vale? Ya os digo que es más difícil en MedTech, pero y que es más lento. Básicamente es la contrapartida que tiene, pero también te libras de tener pues que perseguir a gente ah, a la ah, que lo único que le importa es si vas a hacer mucho dinero, ¿vale? ah, Bien, entonces, empezamos. Os pregunto, no solamente es lo que esta gente quiere, es por qué hacéis esto vosotros. Y eso es una cosa que os animo a que os preguntéis desde el principio, pero no solamente desde el principio y que no se mueva, sino que además seáis flexibles, porque es posible que cambie con el tiempo. Pero creo que es muy importante que sepáis por qué lo estáis haciendo y que busquéis financiación que se alinee con vuestras expectativas. Si hacéis esto porque lo que queréis es tener una empresa de las que se llaman empresa familiar, ¿no? Que dices, mira, es que yo quiero trabajar toda la vida en esta empresa. Quiero, pues eso, empezar ahora y verla crecer y a lo mejor, pues que en el futuro, pues la coja otra persona y eso, pues una empresa de toda la vida, ¿no? Vale. ah, Si queréis hacer esto, ya os digo que esta estrategia es la que no le interesa ni a los business angels ni al capital riesgo, porque ellos, la única manera que tienen de ganar dinero es si vendéis la empresa, ¿vale? Por lo tanto, si vuestra intención no es vender la empresa, os va a costar mucho encontrar dinero de esta gente. En este caso es mejor, pues eso, becas o préstamos, o incluso, como se decía antes, empezar como más poco a poco, ¿no? Con algo que sea más fácil llegar al mercado, empezar a comercializar y pues construirla de esa manera. ah, ah, Y ah, hacéis esto porque dices, mira, yo lo que quiero es trabajar duro muchos años y luego forrarme, porque va a ser un pelotazo, lo va a comprar un montón de gente y va a ser genial. Vale, entonces ahí sí que os animo a que busquéis financiación de Business Angel y de capital riesgo, que efectivamente eso es lo que están buscando ellos y ah, que obviamente pues también si os podéis beneficiar de becas y de préstamos, pues que también hagáis eso porque no os penséis que es tan fácil, ¿no? Que la gente a veces le cuesta entender los proyectos y que no van a lo mejor a invertir desde el principio en vuestro proyecto. Y aquí tiene que alcanzar muchas veces un nivel de madurez que sea interesante para ellos, ¿vale? Pero bueno, esta es, digamos, la tesitura que a ellos les gusta oír y los proyectos en los que les gusta invertir. ah, A lo mejor estás haciendo esto por una cuestión filantrópica, ¿no? Por ejemplo, dices, mira, es que hay este pequeño grupo de pacientes a los que yo quiero ayudar, por lo que sea,
y quiero que llegue adelante. Vale, pues entonces definitivamente acercaos a las organizaciones de pacientes, ¿vale? A ver cómo podéis desarrollarlo juntos. Am, y también, pues obviamente, pues las becas y los préstamos, pero en este caso ni ángeles, ni capital riesgo, ni nada más, ¿vale? Am, entonces, bueno, a veces existen opciones para hacer esto, sobre todo, a lo mejor no es tan rápido como otras opciones, pero bueno, un ejemplo, por ejemplo, evidente es la Asociación de Pacientes de Fibrosis Quística en Estados Unidos, que es muy potente y que incluso invierten en empresas que desarrollan fármacos o productos sanitarios que pueden mejorar su calidad de vida, ¿no? Am, ah, pero bueno, entonces, al final, para resumir todo esto es, ¿está tu producto ah, alineado con las ambiciones de todo el mundo que va a estar implicado? Os animo a que lo preguntéis y que seáis sinceros con vosotros mismos, ¿no? ah, Que os preguntéis, ¿quién va a ser mi futuro cliente? ¿Vale? ¿Y cuánto quiere pagar por lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es ese tamaño de mercado? ¿Vale? Y ver si efectivamente, pues, ese tamaño de mercado y por ese precio es atractivo para un inversor privado o no. Hay una empresa grande interesada en tu producto. Esto es muy difícil de saber al principio, pero si por lo que sea ya sabéis desde el principio que hay una corporate, ¿no? Una gran empresa a la que le interesaría adquirir vuestro producto, pues genial. Ahí será mucho más fácil, por ejemplo, conseguir inversión, incluso a veces de esas propias empresas. Es posible que quieran invertir en vuestro proyecto para luego adquirirlo más adelante, ¿no? Si os dan un préstamo, ¿seréis capaces luego de pagarlo en el futuro? ¿No? O llegaréis y al cabo de 3 años no tenéis suficientes ventas y como no podéis pagar los préstamos, tenéis que echar a todo el mundo y cerrar la empresa. Y luego te puedes adaptar a cambios en las ambiciones. Por ejemplo, ¿estás dispuesto? Por ejemplo, imaginaos que dices, bueno, yo he empezado con esto por una cosa filantrópica. Pero de repente aparece un inversor que me dice, si cambias y en vez de hacerlo para este pequeño grupo de pacientes, lo haces para este otro grupo que es mucho más grande y que hay más mercado, invierto en tu proyecto. ¿Estás dispuesto a adaptarte a ese cambio? La respuesta puede ser sí o no, pero bueno, es mejor que cuanto mejor lo tengas pensado con anterioridad, mejor, ¿no? ah, ah, Muy bien. Así que yo os voy a decir por qué hago esto ahora, ¿no? O sea, si igual estáis preguntando, ¿por qué Roberto hace esto? ¿Por qué empezó todo esto? Pues yo inicialmente lo que quería era avanzar en mi carrera. Como os he comentado al principio, ¿no? Pues tenía como esa curiosidad de realmente de que lo que hacía llegar al paciente. Y también, si soy sincero, me sentía un poquito estancado en el mundo académico, porque ya era solamente como publicar, 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 pero yo veía, pues incluso que los médicos me decían, ¿y cuándo podremos utilizar esto, no? ¿Y cuándo va a llegar al paciente? Y como que era siempre lo mismo y que al final el mundo académico pues se me estaba quedando un poco pequeño y pensé, mira, pues esto es una nueva aventura y ha sido así, ¿eh? Definitivamente, de la que puedo aprender muchísimo. Y pensaba, bueno, pues igual lo puedo trabajar de esto muchos años y luego pues igual si tengo un éxito o lo que sea, pues salir rápido. Ahora os puedo decir que voy a tener que trabajar muchísimo más duro de lo que me pensaba al principio y que probablemente tarde bastante más en, en salir de todo esto. Pero bueno, ya ni siquiera pienso en cuánto va a pasar. Sencillamente sigo trabajando y ya está. Pero también os diría que volvería a empezar, que está siendo una experiencia muy gratificante, que me permite interaccionar con un montón de gente súper interesante, con ambiciones que son muy reales, ¿no? Que no solamente es publicar otro paper o tener otro indicador, ¿no? Del índice de impacto, sino en mm, hablar con pacientes, por ejemplo, en cómo puede impactar en su vida, am, pues el poder mejorar el uso de los antibióticos, por ejemplo, no sé, o con otras empresas, ¿no? Con gente que es muy profesional, que tiene las ideas muy claras y no sé, a mí realmente me está gustando mucho. Así que os animo a que también lo hagáis vosotros y vosotras si os apetece. ah, 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 La siguiente temática será el equipo y algunas cosas que enseguida os vais a encontrar si queréis emprender, ¿vale? Entonces,
Pues lo primero que tenemos a nuestro alrededor cuando queremos emprender, pues es otros investigadores, ¿no? Pues a lo mejor gente de vuestro equipo que os ha ayudado a desarrollar la tecnología. Y pues en mi caso fue así, pues fue desde estudiantes de doctorado que habían desarrollado la tecnología y postdocs que también quisieron aportar, ¿no? al proyecto. En este caso es muy importante que los intereses de todo el mundo también estén alineados, ¿vale? Porque a lo mejor cuando empecéis con la empresa, pues ya de repente no es interesante publicar un resultado, ¿vale? Porque la empresa quiere, pues a las empresas no les interesa que todo el mundo sepa cómo hacer las cosas, ¿vale? Y a lo mejor eso quiere decir, pues que la tesis de un estudiante ya no es tan brillante, ¿vale? ah, O que ya no se hace investigación que da publicaciones en revistas con un alto factor de impacto, porque es investigación más aplicada en un problema específico, ya no tiene tanta novedad. Y es muy importante que desde el principio hables con todo el mundo, que todo el mundo esté alineado, pero también que sepáis que la gente os diga que sí el primer día no quiere decir que vaya a pensar lo mismo al cabo de 3 meses y que manejar equipos no es fácil. Entonces, bueno, pues sencillamente que lo tengáis en cuenta y que os llevéis bien y os animo a que si lo hacéis, que hagáis ejercicios de manera rutinaria, ¿no? Para aseguraros de que todo el mundo está en esto por el mismo motivo o por lo menos por motivos que se solapen, ya sea porque todos queréis ganar mucho dinero o porque todos queréis ayudar a alguien o porque todos queréis crecer en vuestra carrera profesional, ¿vale? Y que si hay cambios que os podáis adaptar. ah, Otras cosas, pues otras entidades, pues vuestro centro de investigación, ¿no? Que en general les encantaría que crearais una spin-off porque eso a ellos les da un mogollón de prestigio, pero que no tienen ni idea de cómo funciona una empresa, ¿vale? Y bueno, yo en mi caso, cuando empecé, tenía una situación no muy favorable. A día de hoy, gracias a la providencia, sí, y tengo la suerte de que mi centro me apoya en todo, me da muchas facilidades para hacer cosas y os animo a que los pongáis de vuestro lado porque emprender no es fácil en absoluto. Es dificilísimo. Yo todavía me encuentro a gente en mi instituto que por el pasillo me dice, bueno, ahora que te vas a hacer rico porque tienes una empresa y yo flipo porque realmente lo único que he hecho hasta el día de hoy es poner dinero de mi bolsillo para todo esto, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que la gente no tiene mucha idea de lo que quiere decir esto, pero bueno, que intentéis en cualquier caso que estén de vuestra parte y de vuestro lado y que os ayuden, porque cuando, sobre todo en los inicios, es importante pues que os dejen espacio de laboratorio, que os dejen pues conservar también vuestro trabajo si todavía estáis en una institución pública, porque a lo mejor la empresa nos puede pagar el sueldo, ese tipo de cosas. ah, Otra pregunta que os van a hacer muy a ah, menudo es quién es el CEO, ¿vale? Sobre todo los inversores. Y bueno, pues digamos que puede haber dos perfiles, ¿no? Pues este señor, ¿no? El típico señor con traje que tiene, pues a lo mejor un MBA, etcétera, y que es como el típico CEO de una empresa. Y esto pues tiene pros, ¿no? Pues que esta persona pues efectivamente tiene las habilidades para en marketing, finanzas, etcétera, para ser CEO de una empresa. Yo cuando empecé, pues no sabía ni qué era pues una nómina y ni que tenía que hacer la contabilidad de la empresa, ¿vale? Además, tener un CEO profesional, que es lo que le gusta mucho a los inversores, porque piensan que nosotros, como somos fundadores, que ellos dicen que esto es nuestro bebé y que luego no queremos hacer cambios y que nos resistimos mucho a las cosas, etcétera. Bueno, y si tienes una persona que hace de CEO, pues es menos trabajo para ti. Así que si encontras una persona, pues puede ser una cosa buena. Contras, pues que generalmente es una persona que no tiene ni idea de ciencia, ni le interesa excesivamente la ciencia que hay detrás de lo que está en el proyecto. Muy, muy a menudo, sobre todo en etapas iniciales, no es una persona que no está al 100%. Suele ser gente que está en muchas empresas, ¿vale? Y que no tiene nada que perder. Entonces, yo lo que veo aquí es un perfil bastante así, que es que, bueno, pues que una persona que a lo mejor está en 5 empresas,
porque si una funciona bien, pues con esa se queda. Y si el resto de las 4 se mueren, a él le da igual, porque él, digamos que no tiene nada personal en eso, ¿vale? Y esto, pues es lo que es, pero bueno, que lo sepáis. ah, Que yo sea CEO, ¿no? Que soy el fundador, el científico, pues tiene las ventajas de que yo estoy implicado al 100%, que este es mi proyecto y que conozco muy bien la ciencia que hay detrás. Y esto quiere decir que cuando las cosas no vayan bien o perfectas, pues voy a luchar para buscar una alternativa, para ver cómo podemos solucionarlo, porque creo en el proyecto, ¿vale? Pero bueno, pues cosas en contra, pues que es un trabajo sucio y mal pagado, así lo digo, o sea, os puedo decir que ah, eh, mm, hay ah, que hacer un montón de cosas a veces que no sabemos o que no queremos hacer, como puede ser, os decía antes, pues hacer la contabilidad de la empresa que me revienta el hígado cada vez que tengo que hacerla, pero la tengo que hacer yo porque soy el único que tiene acceso al banco, por ejemplo, o pues despedir a gente, ¿no? Mm, a veces pues te da un poco síndrome del impostor, ¿no? Cuando esta gente te dice, bueno, que ¿cómo vas a ser tú el CEO si tú no tienes ni idea de negocios? Pues, pero al final yo soy el que echa las horas, ¿no? Cuando las cosas no funcionan bien o los domingos el que está trabajando ahí para que nos den pues, una financiación pública, etcétera. Así que bueno, pues tiene cosas buenas y malas, como todo. Y al ah, final, y esta imagen sí que escogí de internet, pero me gusta mucho porque es como estos castells, ¿no? Que hacen en Cataluña, en el que si una persona como se cae todo, y así es lo que es en una empresa pequeña, como es una startup, que hace falta gente de todo tipo. Sobre todo, para mí fue muy importante encontrar una persona, por ejemplo, que entendiera la parte de finanzas, que es lo que se llama un director financiero y que con la que trabajo muy bien y que me ayuda, pues eso, a ah, entender cómo funcionan las cosas relacionadas con dinero. Por ejemplo, hace falta una persona que haga regulatoria. La mayor parte del trabajo que vais a hacer como empresa es papeleo. Papeleo para pasar una auditoría que os permita luego comercializar la tecnología, ¿vale? Y todas estas piezas tienen que unirse y encajar bien. Y como son equipos muy pequeños, os animo a que no cojáis a quien sea rápidamente, que penséis muy bien a quién metéis en vuestro equipo y que sea sobre todo gente que encaje bien personalmente con vosotros y con el resto del equipo. Porque a veces hay gente que en el currículum pues dices, hostia, esta persona tiene un montón de experiencia, pero a lo mejor luego pues no te vas a llevar bien con esa persona y vas a perder el tiempo y te puede caer una pata, ¿no? De este taburete que puede hacer que os caigáis todos. ah, ah, Vale, por último, voy a ver si lo paso rapidito, pero bueno, vais a ver, sobre todo si decidís emprender, que mucha gente os quiere dar consejo, ¿vale? Y os animo a que evaluáis ese consejo y por qué os quieren dar consejo. ¿Vale? Porque si no, a veces es un poco excesivo. A veces, pues uno se siente un poco así, como que todo el mundo te dice una cosa por aquí, otra cosa por allá, un teléfono roto, ¿no? Vale, pues primero hay programas de aceleración. Los programas de aceleración pues son programas que están orientados a que las startups, pues a ayudar a startups, ¿no? Entonces, esto puede ser bueno al principio porque a lo mejor, pues si tenéis poca idea de emprender, pues os puede dar, digamos, ah, algunas nociones de cómo crear una empresa, etcétera. Podéis igual conocer a otros emprendedores, que también está bien, ¿no? E incluso algún inversor, aunque a esa etapa tan inicial es difícil que sea alguien que le interese lo que hacéis, pero bueno, puede ser. En contra, pues que es gente que realmente ellos digamos que se ganan la vida animando a que empresas como la vuestra emprendan, no a que tengan éxito al final vendiendo mucho o lo que sea. No, ellos quieren que haya muchas startups, ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, suelen ser excesivamente positivas. Es igual mi crítica, ¿vale? Con todo. Todo es en plan, sí, genial, vamos a emprender, súper guay, tal, pero luego viene el trabajo duro después de eso. O sea que lo que os digan, cogerlo, como se dice en inglés, with a pinch of salt, ¿no? Evaluar lo que os dice. ah, ah, Los mentores, pues un poco lo mismo, aunque a veces puede haber un mentor
que esté muy especializado en lo que hacéis vosotros y que os pueda dar un consejo súper bueno. Sobre todo son buenos los mentores que tienen buenos contactos con la industria, ¿vale? Que es lo que voy a tocar lo siguiente, porque es muy difícil contactar muchas veces a otras empresas. Y, por ejemplo, para mí os puedo decir que un mentor que me cambió muchísimo fue uno que tenía experiencia específicamente en el campo en el que yo estoy trabajando, que es las infecciones y la resistencia a los antimicrobianos. ah, ah, Porque si ah, no, a veces el consejo es muy genérico. Y de nuevo, pensad que esta es gente que generalmente le dicen, vale, pues te pagaremos, pues igual 100 euros la hora por hablar 8 horas con esta empresa. Con lo cual ellos lo que quieren hacer es hablar con vosotros 8 horas. ¿Vale? Y igual, pues os pueden dar un consejo mejor o peor, porque igual es muy genérico y que igual es más una pérdida de tiempo que otra cosa. Así que de nuevo, intentad buscar a gente que os pueda orientar bien. La industria, esto importantísimo. Eh, Os animo desde el principio a que intentéis encontrar colaboradores industriales, gente que tiene experiencia en crear empresas y vender productos, que es lo que vosotros queréis hacer. Muchas veces en las startups parece que lo único que queremos hacer es conseguir dinero para desarrollar algo y luego ya está. Y no, eso es solo el principio. Luego hay que vender, hay que posicionarse en el mercado y tener colaboradores que tienen experiencia en eso, que ya saben cómo hacerlo, que tienen canales de venta. Pues es genial. Y además es gente que no se anda con rodeos, que nos va a marear la perdiz como, como a veces los mentores o las aceleradoras, ¿no? Que sí, que no tienen tiempo que perder con chorradas, con lo cual, muy interesante. Pero por desgracia, a veces es muy difícil encontrar a la persona adecuada con quien hablar o el canal adecuado, ¿no? Para poder establecer una comunicación con empresas. Os animo sobre todo a que interacciones con empresas de tamaño mediano, ¿vale? Obviamente, si tenéis un contacto genial con una corporate, increíble, genial, maravilloso, pero si no, en general, pues es muy difícil encontrar a la persona que puede tomar decisiones que pueden impactaros a vosotros. En cambio, con las empresas más pequeñas o medianas, pues es más fácil, ¿no? Es más personal la interacción y, y generalmente es más fácil como poder llegar a algo que interese a las dos partes. Y luego, pues los inversores, como ya os he comentado durante esta charla, a los inventores les encanta deciros lo que a ellos les encantaría ver. Y obviamente, pues escuchad lo que os dicen, que es la gente que tiene dinero, sobre todo si queréis conseguir dinero a través de inversores privados, ¿vale? Ah, pero también, pues que sepáis que los inversores tienen su propia agenda y que ellos lo que quieren es hablar a todo el mundo y conocer lo que se está cociendo. Y que la mayoría de las veces nos van a decir claramente que no les interesa vuestro proyecto, sino que no está suficientemente maduro, que hables con él de aquí a 6 meses, porque ellos lo que quieren es ver si hay una cosa como ideal para ellos, ¿no? Y esto al principio me he dado cuenta que crea muchas falsas expectativas, ¿no? Y que, bueno, pues que lo filtréis bien, que definitivamente habléis con inversores, que escuchéis lo que os dicen, pero que igual pues que no súper emociones, porque este inversor me ha dicho que le encanta mi proyecto, ¿vale? Pero bueno, de ahí a que quiera invertir hay bastante trecho, ¿vale? Y luego muchas veces lo que yo critico es que los inversores creen que hay una fórmula perfecta para el éxito, que tienes que tener el equipo con estas ah, mm, con estos miembros del equipo, ¿no? Con tal, este grado de madurez, tal, y que a veces, pues que todo sea perfecto es muy difícil, ¿no? ah, Pero bueno, a ellos es verdad que ellos lo que están haciendo es cribar proyectos para buscar ese proyecto perfecto que sobre todo les dé mucho dinero más adelante con el menor riesgo posible. ah, ah, Así que ya acabo para que nos dé tiempo a hacer alguna pregunta, sobre todo resumiendo, que los intereses de todo el mundo estén alineados siempre, ¿vale? Porque si no, pues eso, no vais a conseguir, por ejemplo, financiación o
vuestro equipo no va a funcionar bien si no estáis todos alineados y en la misma dirección. Pero que seáis flexibles, porque a lo mejor pues estas prioridades van cambiando con el tiempo. Que esto no es un sprint, ¿vale? Que esto es más bien una maratón o escalar una montaña con mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha resiliencia, ¿vale? Y ya está. Todavía estamos aquí los fundadores de Nanodecal después de todo este tiempo. Ahora ya somos un equipo, además de los fundadores iniciales. Y con esto ya paro de compartir para que nos podamos ver las caras y encantado de responder preguntas.